empezar el sermón de hoy y vamos a estar continuando el sermón anterior hablando acerca de Esaú y vamos a ver, el tema de hoy es ¿quién era Esaú? Vamos a ver su carácter, su personalidad, su vida y obra. Vamos a ver por qué fue desechado por Dios. Dice la palabra de Dios que fue exterminado totalmente él y su descendencia. La palabra de Dios en Hebreos dice que fue llamado profano. Ya lo vimos que profano era sumamente grave en el concepto del significado, ¿verdad? Vimos que significaba irreverente, ignorante, mundano, carnal, vendido por la carne, se amaba a sí mismo. Y él era esto, Edom. Por un guiso rojo vendió lo más importante, la parte espiritual de su vida, su bendición. Y vamos a ver una cita bíblica ahí en Malaquías. Vamos a ver citas un poco fuertes acerca de él. Malaquías capítulo 1 y dice así, versículo del 2 al 4 dice: Yo os he amado, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué nos amaste? ¿No era Esaú hermano de Jacob? Dice Jehová, y amé a Jacob, y a Esaú aborrecí. Está hablando de una palabra muy fuerte porque está diciendo que a Jacob lo amó y a Esaú lo aborreció. Entonces yo quisiera que veamos los textos de la palabra de Dios que nos muestran por qué fue que Esaú se ganó el aborrecimiento de Dios. Literal, así como dice aborrecido. Dice: convertí sus montes en desolación, abandoné su heredad y lo dejé para chacales del desierto. Dios lo abandonó totalmente, lo dejó a su propio deseo, lo dejó a su propio deseo y lo abandonó. Cuando Edom dijere: nos hemos empobrecido, volveremos a edificar lo arruinado, así ha dicho Jehová de los ejércitos, ellos edificarán y yo destruiré. No solamente lo abandonó, sino que le destruía lo que construía, y le llamarán territorio de impiedad y pueblo contra el cual Jehová está indignado para siempre, totalmente indignado para siempre. Estas palabras son palabras muy fuertes en la palabra de Dios y nos está hablando acerca de cómo Dios abandonó totalmente a este hombre y no se ganó el favor de Dios como lo hizo Jacob, porque Jacob anhelaba la bendición y este hombre dice que menospreció la bendición de Dios, no la valoró, la tuvo en poco. Fue un hombre profano, un hombre ignorante que no supo cómo obtener la gracia de Dios, no supo cómo obtener la gracia de Dios. Y aquí está este personaje para que aprendamos acerca de él y no cometamos el mismo error, porque nosotros tenemos que saber que Dios también es un Dios amoroso, pero también es un Dios justo. Es un Dios justo y severo cuando se necesita hacerlo, y Él es Dios y nosotros no tenemos derecho para juzgar lo que Dios hace y por qué lo hace, pero sí tenemos que aprender por qué lo hizo. Y porque dice la palabra de Dios que fue aborrecido, que esta palabra tan fuerte de Malaquías, ¿verdad? Que dice así. Y ahora vamos a ver acerca de este carácter, de este hombre. Dice: pueblo contra el cual Jehová está indignado. Acerca de esta palabra de indignación, se refiere a que Dios está molesto, muy molesto, que Dios está muy enfadado. Dice que significa harto, hartazgo, cuando la gente está harta de algo. Entonces está indignado, totalmente enfadado. Dios está harto de él. La palabra de Dios dice que le mandó a 5 profetas para que le advirtieran, para que se arrepintiera su descendencia, para que se arrepintiera, para que volviera a buscarlo, pero él nunca hizo caso a estas profecías, nunca hizo caso a la advertencia de Dios, al llamado de Dios que le envió profetas. Le envió a Isaías, le envió a Jeremías, le envió a Ezequiel, le envió a Amós, le envió a Abdías y por último a Malaquías. Y total que este pueblo nunca volvió a Dios, nunca se volteó a Dios. El pueblo de Israel era juzgado. Aquí en Malaquías está hablando, Dios está haciendo esta referencia a Esaú, pero está corrigiendo, en Malaquías está corrigiendo a
a Israel y está disciplinándolo y lo está enviando juicio y castigo. Pero Israel volvía a Dios y reconocía que se equivocaba y se arrepentía y Dios lo volvía a recibir. Y siempre sucede lo mismo. Israel peca, tú y yo pecamos, pero volvemos a Dios y Él nos acepta y nos ama y siempre nos perdona. Lo único que quiere es que nos arrepintamos, que reconozcamos nuestro error, nuestra falta de cuidado, ¿verdad?, hacia Él y que volvamos a Dios. Nosotros tenemos que entender que Dios está en los cielos y Él ve todas las cosas que hacemos y lo que Dios ve es el corazón del hombre. Nosotros juzgamos por las apariencias, pero Dios ve el corazón y Él conocía el corazón de Esaú y sabía lo que había dentro de su corazón. Porque la palabra de Dios ahí en Génesis dice que cuando Jacob volvió a la tierra de Canaán y se encontró con su hermano Esaú, dice que Esaú corrió y abrazó a Jacob y hasta lo besó. Y dice que lloraron juntos y Jacob le trajo presentes, regalos para pedirle perdón, ¿verdad?, por lo que había hecho. Venía él arrepentido, transformado, y entonces él venía y con la actitud de, pues voy a ver a mi hermano, lo voy a enfrentar, a lo mejor él me quiere matar, pero yo aquí traigo presentes, le voy a pedir perdón y que pues que nos arreglemos. Y así fue. Aparentemente, en la historia nosotros vemos, no, pues qué bueno, mira nada más, lo abrazó, lloró con él y lo perdonó, y cuando tú perdonas olvidas la ofensa y ya no la vuelves a sacar a la luz, pero no fue así. En realidad aquí vemos en este pasaje de Génesis que fue un hombre hipócrita, que Esaú fue un hombre hipócrita y el único que conocía el corazón de Esaú era Dios, porque Dios, más adelante, ahorita vamos a ver pasajes donde Él dice, nunca perdonaste a tu hermano, siempre le guardaste rencor, siempre. O sea, en realidad nada más fingió que lo perdonó, pero no lo perdonó en realidad. Y esto nos debe de dar a nosotros un cierto temor para caminar en esta tierra, porque Dios ve todo lo que hacemos y Él ve el corazón, Él ve lo que tienes dentro del corazón. A quien odias y a quien odias, no puedes estar fingiendo toda la vida. Dios sabe todo y es mejor ponernos a cuenta si estamos batallando con algo, si tú estás batallando con algo, si yo estoy batallando, decirle, Dios, arranca esto de mi corazón, yo no quiero tenerlo porque no te quiero ofender, ayúdame a arrancar esta amargura, este resentimiento, este rencor, este odio, para que no se convierta en algo que a ti no te agrada y aparte te puede ofender. Ahora entiendo al profeta Elías cuando decía, vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy. Dios usaba a Elías porque él siempre decía estas palabras, vive Jehová, en cuya presencia estoy. Él sabía que Dios lo conocía todo y sabía todo lo que hacía y todo lo que pensaba. Por eso Dios podía usarlo, porque Elías era un hombre sencillo y honesto. Era franco en lo que pensaba y en lo que decía. Y Dios conocía su corazón y podía usarlo. Dios puede usarnos a nosotros si entendemos que estamos enfrente de Dios, en la presencia de Dios todos los días, y que Dios conoce nuestros pensamientos y nuestro corazón. Tal parece que Esaú era un hombre que no se enteraba, que Dios estaba conociendo su corazón y veía lo que había en su corazón y no le agradaba. Por tanto, la palabra de Dios dice que lo aborreció por cómo era su corazón, ¿verdad? Lo aborreció porque él era un hombre que no le interesaban las cosas espirituales ni valoraba lo espiritual como lo valoró Jacob, aún con todos sus defectos. Vamos a ver Ezequiel 25:12. Rápidamente vamos a estar viendo estas citas. Son un buen de citas, pero vamos a esperar que las podamos ver pronto. Ezequiel 25, versículo 12 dice así, así ha dicho Jehová el Señor, por lo que hizo Edom, tomando venganza de la casa de Judá, pues delinquieron en extremo y se vengaron de ellos. Tomando venganza de la casa de Judá. Judá era uno de los descendientes de Jacob y cuando tomaron venganza de la casa de Judá, dice delinquieron en extremo. La palabra delinquir es una palabra que dice que le hicieron mal. Delinquir en extremo dice el sinónimo agredir exmedidamente, atacar, despojar, saquear, violar, matar con ánimo delinquivo, o sea,
queriendo destruir, ¿verdad? Significa todo esto, son sinónimos. Entonces dice que tomaron venganza sobre todos los descendientes de Judá, que eran descendientes de Jacob, su hermano. Dice, y delinquieron en extremo, o sea, les hicieron mucho daño, exageradamente les hicieron daño. Y dice, en extremo, y se vengaron de ellos. Otra vez lo vuelve a decir, tomó venganza y se vengó de ellos. Esto quiere decir que Esaú, no solamente él guardó rencor y resentimiento, sino que lo transmitió a sus hijos y a sus descendientes, a sus nietos, bisnietos, y transmitió esta maldad, este odio, este resentimiento y esta amargura a todos sus descendientes. Tanto fue así este odio que hubo entre el Jacob, de Esaú para Jacob, que duró 400 años después. 400 años después que ya no estaba Esaú, todos los descendientes 400 años después guardaban este rencor. Cuando en el libro de Números, Moisés le pidió al líder del pueblo de Edom, que eran los descendientes de Esaú, dice la palabra de Dios, del monte Seir, dice, le pidió que los dejase pasar por en medio, no le iban a dar ninguna molestia, no le vamos a causar absolutamente nada de problemas, dijo este hombre, no te vamos a causar problemas, le dijo el líder, no vamos a molestarte, no te vamos a hacer nada, solamente déjanos pasar por en medio de tu tierra, para que no, dice, Números capítulo 20, del 14 al 21 dice, envió Moisés embajadores al rey de Edom desde Cades, diciéndole así, dice Israel tu hermano, tú has sabido todo el trabajo que nos ha venido. El 17, te rogamos que pasemos por tu tierra, no pasaremos por labranza, no vamos a molestar tus campos ni tu viña, no vamos a beber agua, vamos a pasar por el camino principal sin apartarnos ni a diestra ni a siniestra, no te vamos a buscar pleito, no queremos conquistarte. Dice, hasta que hayamos pasado tu territorio. Y Edom le respondió, no pasarás por mi país, de otra manera saldré contra ti armado. Y le dijo, ¿sabes qué? Somos hermanos, déjanos pasar y no vamos a dañarte. Pero él no quiso. Y los hijos de Israel volvieron a decirle, por el camino principal iremos, beberemos de nuestras aguas, mis ganados, y no vamos a molestarte, déjame solamente pasar a pie, nada más. Pero él respondió, no pasarás. Y salió Edom contra él con mucho pueblo y mano fuerte. Mano vengativa, no quiso pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio. Israel se tuvo que desviar de donde iba, porque su hermano Edom no lo dejó pasar. Habían pasado 400 años desde que Jacob vivió 160 años, 130 años, José vivió otros 130 años, 200, después de José vivieron con Faraón el pueblo de Israel conquistados, pasaron cerca de 400 años hasta que fueron sacados de Egipto. Y resulta que 400 años después de que Esaú vivió, todavía sus descendientes aborrecían a Israel, aborrecían a los descendientes de Jacob. ¿Por qué? Porque su padre había sembrado un odio, había contado la historia de una manera diferente. No fue tan valiente para decir, yo menosprecié a Dios, sino que él dijo, me robaron la bendición. No fue así, porque la palabra de Dios dice que Dios bendijo tanto a Esaú que hasta tuvo que apartarse Esaú de Jacob por tanto que tenía. Entonces, pero este odio permaneció por los siglos, por toda la eternidad. Y vamos a ver la cita bíblica que dice esto, donde Dios le reclama. Aquí en esta que vimos de Ezequiel 25, vemos que le reclama que se vengaron y delinquieron. Pero vamos a ver Ezequiel 35 y vamos a ver cómo está tremendo esto, muy, muy fuerte esta palabra, un juicio muy fuerte. Dice Ezequiel 35, dice así, vino a mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él. Esto era Edom.
los descendientes de Saúl. Y diles, así ha dicho Jehová el Señor, yo estoy contra ti, extenderé mi mano contra ti, te convertiré en desierto, en soledad, asolaré y tú serás asolado y sabrás que yo soy Jehová, porque ni siquiera lo reconocía como Dios, tenía otros dioses. A tu ciudad, dice, por cuanto tuviste enemistad perpetua. Estuvo enojado con su hermano, perpetuamente enojado, por siempre. Entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo para Israel. Cuando Israel estaba siendo conquistado, vino el pueblo de Edom, los descendientes de Saúl, y dice aquí que los entregaron, y a los que huían los mataban a espada, y los entregaron al pueblo que los conquistó. Y luego dice, porque tenían una enemistad perpetua, para siempre estaba iracundo, enojado, para siempre. Y cuando más estaba afligido el pueblo de Israel, en lugar de interceder por él, en lugar de ayudarlos, en lugar de dolerse porque su hermano estaba así, ayudarlos, dice que los atacó y los mató. Y ahorita vamos a ver lo que sigue. Por tanto, vivo yo, dice Jehová, que te perseguiré, porque tú no aborreciste la sangre, y la sangre te perseguirá, y va a haber muchos muertos en tus collados, en tus valles, en tus arroyos, caerán espada. Dice el 9, yo te pondré en asolamiento perpetuo, estarás solo por siempre, porque tú así lo elegiste. Dice, estarás asolamiento perpetuo, tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabrás que yo soy Dios, por cuanto dijiste, las dos naciones y las tierras serán mías, y tomaré posesión de ellas, estando ahí Jehová. Sabiendo que Dios les había dado la tierra, se la quería quitar a Israel, sabiendo que Dios les había dado heredad, sabiendo que Dios vivía ahí, dice, sabiendo que yo estaba ahí para defenderlos. Por tanto, vivo yo, dice Jehová, yo haré conforme a tu ira. Estaba enojado, era un hombre iracundo, su personalidad era de un hombre iracundo. Conforme a tus celos con que procediste, estaba celoso de Jacob porque Dios lo había elegido. Y luego dice, pero no reconoció por qué lo eligió porque él buscó lo espiritual. Y luego, a causa de tus enemistades con ellos, estaba enojado, enemistado por siempre. Y sabrás que yo, Jehová, he oído todas tus injurias, le levantó falsos. Injuria es un falso que le haces a una persona para difamarlo, para hacerle daño. Es algo que duele muchísimo, en verdad. Mi esposo y yo lo vivimos por mucho tiempo, gente que nos levantó injurias, falsos, mentiras, pero mentiras horrendas. Y es horrible. Y dice aquí, sabrás que yo he oído todas tus injurias que proferiste contra Israel, diciendo, destruyanlos, destruidos son y nos han sido dados para que los devoremos. Quería devorar al pueblo de Israel, quería destruir a su hermano, quería devorarlo. Devorar en el diccionario dice que es comer con ansia, rapidez y rapiña, algo así desesperado. Ellos querían destruirlos con desesperación. Tanto era su enemistad, tanto era su odio, su resentimiento. A ellos ya no les habían hecho nada. Los descendientes de Jacob no les estaban haciendo nada a ellos. Y sin embargo, ellos estaban queriendo destruirlos. Dice, luego te engrandeciste contra mí con vuestra boca y multiplicaste contra mí vuestras palabras y yo te oí. Así ha dicho Jehová el Señor, para que toda la tierra se regocije, te haré una desolación, y así como te alegraste sobre la heredad de la casa de Israel porque fue asolada, así te haré a ti, asolado serás. Y todo Edom, todo él, y sabrán que yo soy Jehová. Empezó a hablar en contra de Israel y dice que ofendió a Dios eso, porque Dios es el defensor del pueblo de Israel. Él lo eligió, Él lo escogió, Él lo ama. Tanto que en este pasaje, aquí en Ezequiel 36, el versículo 5 dice así: he hablado, por cierto, en el fuego de mi celo contra las demás naciones y contra todo Edom, que se disputaron mi tierra por heredad con alegría de todo corazón y con enconamiento de ánimo. Y luego busqué la palabra enconamiento, ve lo que significa. Dice inflamación de una herida intensa. Es cuando tienes una herida
y se inflama tanto, y entonces dice, está enconado eso, está ahí metido, la herida está muy profunda, está enconado, y entonces se inflama aquello. Y luego dice, cuando alguien actúa de forma violenta y con rencor profundo, con gran resentimiento porque se siente herido o lastimado. Entonces, cuando una persona, ellos, Edom, estaban heridos, lastimados por la herida que tenía su pariente, su padre, Esaú. Nunca perdonó esa herida, nunca la olvidó, nunca le dio la oportunidad a Dios de confesar eso. Había amargura, pero la traspasó, maldijo a sus descendientes con esa herida, y esos descendientes odiaban con enconamiento, dice aquí, Dios lo dice, con enconamiento de ánimo, o sea, tu ánimo exaltado a tal grado de violencia, de profundo resentimiento y con gran rencor. Dice, te alegraste de que fueran conquistados, y luego dice, para que sus expulsados de la tierra fueran tu presa. Los hizo prisioneros, esclavos, algunos fueron matados a espada, dice aquí la palabra. Yo cuando estaba leyendo los pasajes, que nunca había puesto atención a esto hasta que Dios habló a mi corazón de esto, yo me asusté. ¿Cómo es posible que un hermano a otro hermano lo quiera destruir? ¿Cómo es posible que quiera herirlo? ¿Cómo es posible que quiera, después de los años, porque te hizo algo, te ofendió, te lastimó, te hirió, te hizo algo, puedas odiarlo, puedas guardar rencor, puedas guardar resentimiento, puedas no poder amarlo? No lo puedo entender, no lo puedo entender. Y luego dice que estaba esperando que los expulsaran para alegrarse. Qué bueno que les fue mal, qué bueno que fueron conquistados, qué bueno que fueron juzgados por Dios, qué bueno. Y se alegró tanto con el corazón, que dice que Dios también se alegrará cuando él sea destruido, porque estaba ofendiendo a Dios, porque Dios es su pueblo y es su defensor. Tanto que en este mismo pasaje Dios le dice, profetiza, le dice Ezequiel, y di a los montes y a los collados y a todas las naciones, diles así: mas vosotros, oh montes de Israel, daréis vuestras ramas y llevaréis mucho fruto. Dice, porque cerca está para venir. Dice, porque he aquí yo estoy con vosotros, y a vosotros me volveré, y seréis labrados y sembrados, y los haré multiplicar, y a toda la casa de Israel, a toda ella, y sus ciudades serán habitadas y edificadas las ruinas. Yo Jehová los voy a multiplicar, porque Dios se molestó de cómo las naciones trataron al pueblo de Israel y cómo su hermano se burló de él. Por eso la iglesia de Cristo tiene que tener mucho cuidado de burlarse del pueblo de Israel, o de gozarse porque les va mal. Nosotros tenemos el esperar que Dios en su tiempo los juzgue o no los juzgue, haga lo que tenga que hacer, y nosotros no gozarnos. Fíjese lo que dice aquí. Dios se enoja porque dice yo estoy con ustedes, yo peleo su pleito, yo estoy con ustedes. Gloria a tu nombre, Señor, gloria a tu nombre. No podemos guardar enemistad perpetua. Aquí en Eclesiastés 35, 10 y 11, dice, tomaré posesión de ellas estando ahí Jehová. O sea que Dios vive en esa tierra, Dios vive en la tierra de Israel, Dios vive en el pueblo, ahí está Dios, ahí vive. Estando yo ahí, quieren apoderarse de mi tierra. ¿Cuántas naciones no se quieren apoderar de esa tierra? Y yo sé que vive mucha gente ahí, pero Dios se la dio al pueblo de Israel y es de ellos, porque el Dios de toda la tierra que la creó se las dio, y ahí vive Él. Y entonces, aunque muchos se quieran apoderar de ese lugar, Dios vive ahí, está ahí y es de ellos, y nadie, aunque quieran, todo el mundo, no van a poder quitarle al pueblo de Israel su tierra que Dios ya les dio. Y se enojó mucho con él, y le mandó advertencias, nunca hizo caso. Le mandó juicios. Luego veamos otro pasaje. Amós 1:11. Amós 1:11 dice así. Está muy, muy fuerte también este pasaje, demasiado fuerte. Dice así, Amós 1:5, sí, perdón, 1:11, dice así:
Así ha dicho Jehová por 3 pecados de Edom, 3 pecados. Y por el cuarto, 4, no revocaré su castigo. Yo no voy a quitar el castigo sobre Edom. Ya lo que dije que voy a hacer, eso lo voy a hacer. Dice, porque persiguió a espada a su hermano. Cuando Israel huía, huía cuando fueran conquistados por los asirios, cuando fueron conquistados por los diferentes pueblos como Nabucodonosor. Dice que ahí estaba el pueblo de Edom esperando para matarlos. Los persiguió a espada y violó todo afecto natural. Dios valora tanto, hermanos, la relación que hay en la familia como un afecto natural que Dios pone en el corazón, que le llaman afecto de sangre. Es fidelidad, algo filial, ¿verdad? Algo filial, algo que tú amas a las personas que están fuera de tu familia, pero tú llegas a amar a alguien como un hermano, como David y Jonatán, o como alguien totalmente filial a ti, un hermano de sangre, y es algo, es un pacto. Es un pacto, no se puede romper. Es un amor tan importante para Dios que dice que es un afecto natural de que, hombre, hasta los animalitos, la mamá osa cuida al osito porque lo ama, es algo natural. Hasta los animalitos se cuidan unos entre otros. Bueno, también nosotros tenemos que tener un afecto natural por nuestras familias. No importa lo que nos hagan, hay que perdonarlas. Y en su furor dice, le ha robado siempre. Primer pecado, mató a su hermano a espada. Segundo pecado, violó todo afecto natural, no respetó ese amor como si fueran parientes, para él no era nada. Él lo olvidó, se alejó de él, lo olvidó y nunca más fue hermano, nada de que hermano, que Israel le decía hermano, no, para él no era hermano. El tercero fue, le ha robado siempre, siempre trató de robarlo, de apoderarse de lo que él tenía, codició lo que tenía, era un codicioso Saúl, codiciaba, él tenía mucho, tenía un monte donde había hecho un muro de piedras para que nadie entrara, nadie subiera, y ahí se hizo su casa, ahí vivían en un cerro, que dicen que hoy es donde está Petra, y dice ahí que guardó rencor para siempre. Guardó rencor para siempre. Este hombre tenía un lugar muy fuerte, tenía muchas posesiones y sin embargo, por el rencor que había guardado en su corazón para siempre, él anhelaba y codiciaba todo lo que tenía Israel. Prenderé fuego en Temán y consumirá los palacios de Borna, que eran sus capitales. Dios le envió juicios muy fuertes, pero ve aquí el pecado de... Yo conozco a muchas personas en la ciudad donde estuve antes, donde las personas no se perdonaban porque se peleaban la planta de Pemex. Y en lugar de compartir, de perdonar eso, no, era un odio tremendo que por generaciones no se quieren, no se aman, y se odian, y se critican, y se aborrecen, y dejan de verse, y no se visitan, y tonterías de esas por la avaricia, por querer quedarse con algo que no le toca, que no es tuyo. O sea, pues no es tuyo, ni modo, no te tocó, ¿verdad? Entonces, desafortunadamente es muy triste eso, pero Dios, hermanos, está enseñando esta palabra para que antes de que Cristo venga, estemos a cuentas. Estemos a cuentas, para que no nos pase lo que a Esaú y no tengamos esa personalidad, ese carácter, para que no seamos desechados y aborrecidos por Dios para siempre. Este hombre levantó injurias falsos al pueblo de Dios y los aborreció. Seguramente les levantó muchos falsos porque sus descendientes los aborrecían. Hay una mujer en el internet que me da mucha pena y compasión, y digo yo, pobre de esa mujer si no se arrepiente a tiempo, que siempre me aparece por ahí. Yo creo que paga para que aparecer en todas las páginas porque me aparece mucho, y es una mujer que la utilizan muchos medios para poner en mal a los pastores, y esa mujer es hija de un pastor y habla mal de sus padres que son pastores y les levanta muchas injurias y falsos, y yo no quisiera estar en sus zapatos porque yo sé que Dios pronto va a juzgar a esa mujer, y qué pena. Ojalá que tenga tiempo de arrepentirse y de volver a Dios, y de arrepentirse y de pedir perdón públicamente de todos los falsos que le ha levantado a sus pobres padres que son siervos de Dios. Violan todo pacto de natural, de afecto, de amor, y levantan injurias y aborrecen
a los siervos de Dios. Y la palabra de Dios dice, cuidado, no se metan con mis ungidos, ¿verdad? Y en este caso aplicó aquí con el pueblo de Dios, con Esaú. La palabra de Dios dice que se alegró porque les iba mal. Y en Proverbios 24, yo quiero leerlo, 24, 17 y 18, dice así la palabra, Proverbios 24. No quiero dejar de leer este texto que Dios me mostró, que dice así: cuando cayere tu enemigo no te regocijes, y cuando tropezare que no se alegre tu corazón, no sea que Jehová lo mire y le desagrade, y aparte de sobre él el enojo. Dios quita el castigo del malo cuando el bueno se alegra de que le va mal al malo. O sea, ni siquiera podemos alegrarnos. Quiero leer otro pasaje más. Es otro pasaje en Abdías. Todo el capítulo de Abdías, todo Abdías está hecho para Edom. Todo el capítulo de Abdías. A lo largo de cientos de años las dos naciones habían luchado en forma repetida, pero siempre los edomitas estaban encima de ellos. Vivían en un acantilado alto. Su único acceso era una hendidura en la peña muy profunda, y desde ese refugio protegido los edomitas descendían para saquear a Israel, y los israelitas los tenían por malos y perversos porque siempre los estaban saqueando. En Deuteronomio 23:7 la palabra de Dios dice que Dios les dijo al pueblo de Israel: tienes que perdonarlo aunque te saquee, aunque te robe, aunque sea. Dice, porque a Edom, dice, no aborrecerás porque es tu hermano, es tu sangre. A Edom no aborrecerás. Entonces los israelitas tenían prohibido, para ser bendecidos, tenían prohibido aborrecer a los descendientes de Esaú. Pero a los descendientes de Esaú no les importó, y ellos bajaban desde el cerro donde estaban y robaban y asaltaban al pueblo de Israel. La gota dice que colmó el vaso, cayó cuando Babilonia conquistó a Jerusalén y se llevó a sus ciudadanos al exilio. Los edomitas alentaron a los ejércitos conquistadores, hicieron presa de los judíos que escapaban y colaboraron en el saqueo de Israel. El Salmo 137, que es uno de los salmos más tristes de la Biblia, describe este panorama muy triste por el que pasaron el pueblo de Israel, que estaba siendo juzgado por Dios, y registra la amargura de los judíos ante este hecho. Así como Esaú se había interesado más por una comida que por el nombre de la familia, que por la sangre, que por sus hermanos, y se estaba interesando más por la ganancia y el dinero que podía obtener del pillaje que podía sacar de Israel, que del mismo Israel que era su hermano. Abdías les predice que son de esta manera, y empieza la palabra de Dios así: Abdías 1, visión de Abdías, donde Dios le revela qué va a hacer con Edom, y le dice: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, la soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, y que dices: ¿quién me derribará a tierra? También Esaú, una parte de su personalidad era ser soberbio, orgulloso, altivo. Por eso él no buscó a Dios, porque él se sentía con la capacidad de salir solo adelante, con la capacidad de creerse que él podía solo, que no necesitaba a nadie más. Él por eso vivía solo en una montaña, allá vivía solo, alejado de sus hermanos, porque él creía que podía solo. Pero no es así, hermanos, siempre nos necesitamos unos de los otros. Y dice Dios que le dijo: eres soberbio, yo te voy a bajar de ese monte, aunque te remontes como el águila a las montañas, dice, si pusieres tu nido en lo más alto, te derribaré. Dice, ¿cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Dios escudriñó lo más profundo de Esaú, su mente, su corazón, sus entrañas, sus pensamientos, y descubrió quién era. Y dice: todos tus aliados te engañaron, te engañarán. Todos los aliados que él tenía lo engañaron y lo dejaron solo. Y luego dice el 9: tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, serán cortados del monte de Esaú por el estrago con que él los dañará. Dice: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado. Él le levantaba falsos cada que podía y hablaba mal de él. Necesitamos aprender a no hablar mal de nuestro hermano que habita confiado cerca de nosotros, ni pensar mal siquiera. Dice el 11: el día que estando tú delante llevaban
extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén, tú también eras uno de ellos. Pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado el día de su angustia. Qué bueno que les pasó eso. No debió jactarse, no debió ni siquiera mirar, ni siquiera ver, ni alegrar, mucho menos alegrarse. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. Entró muy contento, qué bueno que los conquistaron, qué bueno que los derribaron, y entró feliz y agarró, dice, del botín. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebrantamiento, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Él entró y se apoderó de lo que pudo del pueblo de Israel. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen, ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Ese día mucha gente tratando de huir del pueblo de Babilonia, y dice que los mismos hermanos los agarraban y se los entregaban para que fuesen muertos o esclavos, y ellos mismos los esperaban con la espada para matarlos, y ellos mismos se burlaron y ellos mismos se quedaron con los tesoros, sabiendo que en esa ciudad y ese territorio Dios se lo había dado en heredad y que Dios los estaba juzgando también. Esaú estaba molesto con todos, hasta con Dios. Y era un hombre así. Miren, ¿cómo era este hombre? Yo encuentro todo esto en este hombre. Era altivo, soberbio, cazador. Por sus propias fuerzas se acostumbró a obtenerlo todo por sus propias manos. No creía que necesitaba de nadie. Se fue a vivir a las montañas, un lugar rocoso, alto, escarpado, a donde no cualquiera podía llegar ni acercarse a él. Se hizo un muro de piedras. Dice que solamente había una rendija donde entrar. No le importó la sangre de su hermano, no le importó sus parientes, se olvidó de ellos, se alejó de ellos para siempre, les guardó siempre rencor, no pudo perdonarlos, no pudo olvidar el detalle, lo que hubiera sido. Y aunque estaba bendecido porque Dios lo había prometido también bendición a él guardaba rencor y no buscó a Dios, sino que tuvo otros dioses. Fue rencoroso, iracundo, vengativo, altivo, codicioso, les deseó el mal a sus hermanos, traicionó a su descendencia, traicionó a su sangre, traicionó a Dios, no buscó a Dios, no fue humilde, se alegró cuando fueron conquistados sus hermanos. Fue un hombre que no le importaba lo espiritual, no buscó a Dios para hacer su voluntad, era un hombre carnal, le importaba, yo quiero llenarme, tragar, saciarme, y él hizo todo lo que quiso, hasta que se llenó y se sació de todo. Sin temor de Dios caminó en esta tierra, sin temor de Dios, sabiendo que Dios miraba todo y que Dios tenía el poder para exterminarlo. Dios le mandó mensajeros para que se retractara, para que se arrepintiera, para que no tuviera rencor, resentimiento y perdonara. Nunca lo hizo. Este mismo pasaje de Abdías le recuerda a Esaú: porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones, y como tú hiciste se hará contigo, y tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Mas en el monte de Sión habrá un remanente que se salve y será santo, y será la casa de Jacob, y recuperará sus posesiones. Todo lo que tú le quitaste, yo se lo voy a devolver. Todo lo que tú le hiciste de mal, yo se lo voy a dar de nuevo. Qué tremendo, qué tremendo. La palabra de Dios en Tito 1:12 nos habla del carácter de un hombre de Dios, de un hombre diferente, totalmente distinto. Nada que ver con Esaú. Tito capítulo 1 versículo 12 dice: uno de ellos su propio Aquí en el capítulo 1:12 dice cómo eran los falsos, los hombres falsos, y dice: uno de ellos su propio profeta, los cretenses siempre mentirosos, malas bestias, glotones y ociosos, flojos, dragones, malas bestias, o sea, salvajes, groseros, iracundos, mentirosos, siempre levantándole falsos a otros, pensando mal de los demás. Pero vea lo que dice ahí en Timoteo, los requisitos de los siervos de Dios. Ahí en Tito, el versículo 7, es necesario que los siervos de Dios sean irreprensibles como administradores de Dios, o sea, no ladrones, no soberbios,
no iracundos, no enojones, no dados al vino, no tomar, no ser pendencieros, no ser peleoneros, no ser codiciosos de ganancias deshonestas, que no los mueva el dinero, sino hospedadores, amante de lo bueno, sobrios, justos, santo, dueño de su carácter, dueño de su personalidad, con dominio propio, dependiendo del Espíritu Santo. Dice Romanos que el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios, y el Espíritu de Dios tiene los frutos en nuestras vidas, que son amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, templanza. Romanos capítulo 12, vamos a leer lo que dice ahí. Romanos capítulo 12 dice que según el Espíritu que nos ha sido dado tenemos, ¿verdad? Ese Espíritu que nos ha dado esto, dice el versículo 9, que el amor sea sin fingirlo, como lo hizo Esaú. Esaú fingió amor y perdona a su hermano, pero en su corazón guardó rencor. Aborreced todo lo malo y sigan lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, con amor de hermanos. Dice, da la honra a tu hermano, prefiriendo la honra al hermano que tú. Dice, en lo que requiere diligencia, no seas flojo, no seas perezoso, sé ferviente en espíritu, sirve al Señor con fervor. Y luego dice, sé constante en la oración, comparte para la necesidad de los santos, practica la hospitalidad, bendice a los que te persiguen, bendice y no maldigáis a los que te hacen daño, perdónalos, no los maldigas, gózate con los que se gozan, llora con los que lloran, unánime entre vosotros unidos, no altivos, sino humildes, no seáis sabios entre vuestra propia opinión. No, es que lo que yo pienso, digo y creo, eso es y ya. No seas sabio en tu propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal, procura lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ti, dice, estad en paz con todos. No os venguéis vosotros mismos, la venganza viene de Dios, hermanos, es mejor que Dios se vengue que nosotros. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Cuándo Dios va a hacer el pago? ¿Cuándo Dios va a juzgar? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? Es problema de Dios, no es tuyo ni mío. Él es Dios. Él es Dios. Dice, así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, amontonas leña sobre su cabeza para que en el día de juicio Dios le prenda fuego. Pero no seas vencido de lo malo. Vence con el bien el mal. Te lastiman, tú devuelve bien. Te dañan, tú devuelve bien. No, nosotros nos vengamos, somos niños caprichosos, nos queremos vengar. Que Dios nos ayude porque somos humanos, hermanos, y tenemos este pasaje, esta historia es para que nosotros aprendamos a no ser como Esaú, a no tener ese corazón duro, a no ser como él. Y oremos para que Dios abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y que el Espíritu Santo pues nos ayude a tener un carácter de Dios, un carácter humilde, un carácter que perdone, que ame, que bendiga, que ayude, como dice Romanos, como dice Tito, a tener el carácter de los siervos de Dios, como dice Romanos, que seamos guiados por el Espíritu de Dios. Romanos en el capítulo 8 dice así, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. No vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Vamos a dejar que el Espíritu Santo tome el control de nuestras vidas y vivamos siendo guiados por el Espíritu de Dios y dejando que el Espíritu de Dios tome el control de nosotros. Ahí en Gálatas, en el capítulo 5, habla de los frutos, 20 al 22, habla de los frutos del Espíritu Santo y lo que no son los frutos del Espíritu Santo, el antítesis de los frutos. Y Dios nos anima a que seamos hombres de fe, de virtud, de amor, de paz, de paciencia, de benignidad, de gozo y de alegría. Así que esperemos que el Espíritu Santo nos guíe y no seamos como es Esaú. Gracias, Espíritu Santo, bendícenos y líbranos de ser como Esaú para que no seamos aborrecidos de tu nombre, sino que alcancemos tu favor y tu misericordia y podamos llegar al reino de los cielos. Que buscar tu reino sea lo primero en nuestra vida, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Dios les bendiga, hermanos.
Los amamos. Nada soy y un vano intento me resulta el día y sin valor. De nada sirve respirar y ver el sol. Sin ti nada soy, nada soy. Si el interés de las monedas mueven mi ilusión, si los afanes estorbaron mi oración, sin ti nada soy. Y no me olvido de tu amor, no me olvido del perdón, Señor Jesús, cuando me diste salvación. Misericordia me llegó, tu santa sangre me limpió, tu fuego eterno encendió mi corazón. Sin ti nada soy. No me puedo conformar un día más a vivir igual. Señor Jesús, me diste algo mejor. No me puedo separar. Toda mi vida busca tu mirar. Te seguiré, Señor, porque sin ti nada soy. Nada soy, si el interés de las monedas mueven mi ilusión, si los afanes estorbaron mi oración. Sin ti nada soy, nada soy. Si al caminar en esta vida a ningún lado voy, si cada paso en tu sendero no lo doy, sin ti nada soy. Y no me olvido de tu amor, no me olvido del perdón, Señor Jesús, cuando